amado me habló y me dijo: amada, ven conmigo, tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu de Dios. Y hoy la novia dice: amado, ven, ya la vid dio fragancia. Y hoy la novia dice: amado, ven, la primavera dio su olor. Y hoy la novia dice: amado, ven, y ya la vid dio fragancia. Bendito, hermoso. Iglesia, nuestro tiempo llegó. Nuestro tiempo llegó. Tiempo de primavera. Mi amado me habló y me dijo: amada, ven conmigo, tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu de Dios. Y hoy la novia dice: amado, ven, ya la vid dio fragancia. Y hoy la novia dice: amado, ven, la primavera dio su olor. Y hoy la Enseña que entremos por tus atrios con acciones de gracias, Señor, con alabanza. Pero ahora, Señor, se llega el momento de ser alimentados con el pan, Señor, con el maná del cielo, con pan, Señor, que eres tú. Tu palabra dice que tú eres el pan vivo, Señor, que descendió del cielo, y el que coma de ti no tendrá más hambre, Señor. Hay mucha gente con hambre espiritual allá afuera, Señor, pero nosotros que hemos venido a esta casa hemos recibido, Señor, la verdadera comida, el verdadero pan, Señor. Te suplicamos que podamos recibir nuestra porción, Señor. Escribe tu palabra en nuestro corazón, Señor, en el nombre tuyo, Jesucristo. Desde esta casa, Señor, te pedimos por los que están enfermos, Señor, que los levantes de esa cama, Señor. Aquellos, Padre eterno, que amanecieron sin fuerza, Señor, provéeles fuerza para poder levantarse y hacer, Señor, lo que tengan que hacer. También de esta casa, Señor, desde este lugar, bendecimos la vida de nuestras coberturas, Señor, a donde están, Padre. Bendice la vida de mi esposo, Señor, del pastor Joaquín, Señor. Bendice al apóstol Sergio como nuestra cobertura, Señor, general sobre nosotros. Y bajo ese manto, Señor, yo hablo tu palabra, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Mire, usted sabe, y yo también, ¿verdad?, que tenemos un Dios grande. Quizás no lo podemos entender como deberíamos, fíjese, pero tenemos un Dios grande. Yo estaba analizando, porque, hermanos, yo me predico quizá primero, y si yo no recibo esa administración, me es bien difícil poderlo bendecir a usted con la palabra del Señor. Pero yo estaba analizando que hemos recibido mucha palabra. Estaba recordando el año pasado, todavía creo que el año pasado todavía fue Jairo, ¿verdad? Todavía. Entonces tuvimos aquí como invitado siempre al profeta Tito, pero vino el pastor Estuardo Brand. Y yo estaba recordando que le habían dado una palabra a mi esposo, y donde le decían que se extendiera, ¿verdad? No sé si se acuerda. Y hasta lo estuvieron hablando así, ¿verdad? Para hacer la muestra de que hay que extenderse. Y la palabra del Señor habla de eso. Entonces, fíjese qué importante es que nosotros sepamos, hermanos, y que nosotros recibamos más que todo. Recibamos de parte del Señor ese cambio de mente, ¿verdad? Que habla mucho, pero no ese es el tema ahora. Ese cambio de mente, esa metanoia que nosotros debemos de tener en muchas áreas de nuestra vida.
Porque la metanoia, hermanos, es un cambio de mente, es un cambio de manera de pensar, ¿verdad? Metanoia no es que usted llore y grite, ¿verdad? Eso no es metanoia. O metanoeo. Sino que, aunque es rico llorar, es rico llorar y de repente, ¿verdad? Porque fíjese que cuando le fallamos al Señor, nos debería de doler. Pero no es eso el metanoeo. La metanoia, hermanos, es que nosotros nos duela en nuestro espíritu fallarle al Señor y que cambiemos de manera de pensar, que cambiemos de mente, ¿verdad? Que tengamos la mente de Cristo, pero también sus pensamientos, que salgamos de moldes en donde nos metieron, porque eso dice la Biblia cuando nos habla de que nos renovemos en nuestra mente, nos está diciendo salgan de los moldes en donde los metieron tal vez sus papás. O rompan esos moldes tal vez donde los metieron a ustedes sus ancestros, ¿verdad? Donde los metió una doctrina equivocada o errada. Tal vez a nosotros nos metieron en moldes, hermanos. A mí, por ejemplo, me metieron en algunos moldes. Le diré que no estaban conforme a la palabra del Señor, sino que estaban conforme a doctrina de hombre, le diré. Por ejemplo, ¿quiere que le diga un molde que en el que a mí me metieron? Que estaba viciado conforme a los pensamientos de hombres, es el diezmo. Yo recibí una mala administración del diezmo. ¿Por qué le estoy diciendo? Como decía la hermana, hay veces cuando no ofrendamos ni diezmamos nos cae mal que nos hablen de esto, ¿verdad? Pero los que lo hacemos, hermanos, es algo para nosotros, parte de nuestra vida, ¿verdad? Y no nos afecta que lo digan, pero cuando alguien se afecta es porque no lo hace en realidad. Pero ay, perdónenme, usted no lo hace, pero es la palabra del Señor. Pero fíjense que yo fui metida en un molde de no diezmo. Entonces como yo empecé a trabajar muy, muy jovencita, ¿verdad? Aunque ya estaba en otra congregación donde se diezmaba, porque mis inicios fueron en una iglesia donde no se diezmaba. Porque lo que la doctrina enseñaba en la iglesia donde yo empecé es que el ministro tenía que trabajar. Mi papá fue ministro y trabajó toda su vida. Trabajó en lo espiritual y trabajó en lo literal, ¿verdad? Entonces yo no diezmaba. Me confieso delante de usted. Pero venía yo y agarraba el diezmo, fíjese, y lo daba en otras cosas. Yo decía que era diezmo, pero no es diezmo, era ofrenda. Y yo tuve, hermanos, que salir de ese molde, le diré. Tuve que salir de ese molde y para mí no fue fácil salir de ese molde. No salí hasta que ya mi esposo era ministro, gracias a Dios, fíjese, salí antes. Salí de ese molde porque yo decía, bueno, fíjese que yo no sé, yo estoy hablando por mí. Ay, usted no desconozco sus pensamientos, el Señor los conoce nada más y usted, ¿verdad? Pero yo decía dentro de mí, ¿tiene más necesidad la hermana fulanita? Entonces yo hacía sobres. Yo hacía sobres de incógnita y ayudaba a gente de manera anónima. Entonces para mí eso era el diezmo, porque yo no había sido enseñada, porque me habían metido en un molde así, ¿verdad? Entonces mi papi, le diré que al final de sus días, de sus tiempos, él entendió, y por eso por traer esta enseñanza a los suyos recibió una persecución bien grande, ¿verdad? Porque decían que iba tras el dinero, tras esto y tras lo otro. Y es que mire, hermanos, uno en estas áreas son áreas complicadas, le diré. Las áreas financieras son áreas complicadas, ¿verdad? A mí muy poco me gusta meterme en esa área, porque como se meten con nuestro bolsillo, ¿verdad? De repente, hermanos, sentimos así como que no es palabra de Dios, no, que son pedradas.
pero es palabra de Dios. Entonces, yo tuve que recibir una administración. Le cuento. Y tuve que romper ese molde en donde fui metida. Y entonces un día, porque yo también era muy amiga y éramos amigos con mi esposo, crecimos juntos con el hijo del pastor, de donde luego pasé, ¿verdad? Porque es que, mire, no es que yo me haya congregado, yo he sido ordenada, yo le puedo hablar con autoridad, ¿verdad? Y con propiedad, yo no he sido desordenada para congregarme. Ahí sí lo puedo ministrar, si usted es desordenado, pero porque yo he sido ordenada para congregarme. Entonces, le estoy hablando de mis inicios, porque ahí me llevaban. Entonces, luego me trasladé, ¿verdad? Porque el legalismo mata, hermano. Mata. Entonces me trasladé a Asambleas de Dios. Entonces en Asambleas de Dios es que yo empecé a trabajar y tenía que diezmar. Entonces hacía lo que le estoy contando, ¿verdad? Y pasó mucho tiempo, y como yo le digo que compartía mucho con el hijo del pastor, ¿verdad? Entonces el hijo del pastor, porque fuimos así compañeros de estudio como 10 o 12 años juntos. Entonces él decía, cuando uno diezma, uno tiene poder para poder hablar, para poder cambiar al pastor, para poder hacer esto, para poder hacer lo otro. Y entonces había como una revolución en mí. Y no lograba comprender lo que era el diezmo, le diré. Porque hay muchos enemigos del dar, del diezmar. Y entonces yo tuve que orar. Mire, a mí muchas cosas, no se lo voy a decir con vanagloria, muchas cosas el Señor me las enseñó solita, en mi soledad, hablando con Él. Empecé a entender cosas que, claro, pues la palabra, ¿verdad? Porque se tiene que hacer rema en uno. Entonces, pues un día entendí, dije, yo estoy bien equivocada. Estoy pero bien equivocada porque para mí no era difícil ofrendar. Eso para mí era fácil. Mal aprendida, porque yo cantaba aquel, si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. Yo lo cantaba. Yo daba escuela dominical, ¿verdad? Y entonces yo pensaba que al dar 1 centavo, pues sí, el Señor me iba a dar 2. Entonces tuve que pedirle ayuda al Espíritu Santo, le diré, y decirle, Señor, ayúdame a entender, porque yo quiero ser bendecida. Tenía anhelos. Yo siempre tuve anhelos, hermano, del Señor. Yo siempre tuve anhelos. Yo ahora me analizo en mi niñez y en mi juventud, y siempre tuve anhelos del Señor. Y entonces el Señor me ayudó y comprendí. Y por eso le estoy hablando esta mañana a usted, hermano. Es que yo sí entiendo, valga la redundancia, que la palabra del Señor hay que comprenderla y hay que hacer la vida, hay que hacer la rema para poder vivir conforme a la palabra del Señor. Entonces, fíjese qué importante es. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto, hermanos? Porque muchas veces, por desconocimiento de la palabra del Señor y por estar metidos en molde, nosotros metemos al Señor en un molde según nuestros pensamientos tan pequeños. Y hacemos al Señor conforme a los moldes en donde nosotros fuimos metidos y desconocemos. Entonces, cuando venimos y nos hacemos cristianos, traemos muchas cosas que hay que quebrar, que hay que romper. Traemos muchos moldes, y entonces, ¿en dónde nos vamos a meter? A ninguno, hermanos. Nos tenemos que meter a la palabra del Señor. Nos tenemos que meter, pero mire, tenemos de verdad, se lo estoy diciendo esta mañana en el nombre de Jesús, y les he pedido ayuda al Espíritu Santo para decirle a usted que tenemos que hacer un cambio de mente en cuanto al conocimiento del Señor. Porque lo metemos nosotros en nuestras maneras de pensar, y a veces somos necios, hermanos, y la necedad no nos lleva a ninguna parte.
Somos necios para vivir, necios para actuar y hay veces vamos avanzando en edad, pero no vamos avanzando en el conocimiento de Cristo y seguimos defendiendo cosas que no tenemos que defender porque están en contra de la palabra del Señor. Entonces es importante que usted reconozca a Dios en su vida. Yo sé que usted aceptó a Cristo, ¿verdad? Si no, hoy es una mañana aceptable. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que abrirnos al Espíritu Santo y decirle: Señor, ayúdame a comprender. Y es que, y fíjese que cuando nosotros desconocemos la manera de actuar, no le estoy diciendo que yo lo conozca porque estamos en el proceso, ¿verdad? Nosotros, hermanos, creemos, ¿verdad? Y venimos con la mente equivocada y venimos a creer: vaya, ya estoy aquí, ¿verdad? Entonces Dios ahora empieza a hacer cosas grandes conmigo. ¿Verdad que sí? Y venimos nosotros y pensamos que las maneras de actuar de Dios, hermanos, y yo le voy a volver a decir porque creo que ya se lo dije esto. Hay veces nosotros estamos orando, pero ya tenemos la manera que queremos que Dios lo haga. Sí, ya tenemos la manera, y si no nos responde conforme le hemos pedido, sentimos que no es respuesta. Y Dios tiene, ¿verdad? Como decían antes las viejitas, no sé si siguen diciendo, Dios tiene maneras misteriosas de actuar. Dios, hermanos, actúa muchas veces en cosas pequeñas que nosotros no miramos. En cosas pequeñas que nosotros obviamos y las dejamos pasar por alto, ¿verdad? Y tal vez son maneras. No es el tren, ¿verdad? No. Son maneras del Señor de actuar misteriosas. El Señor, fíjese que una de las maneras que le gusta trabajar es a través de hacer pequeñas conexiones. Fíjese que, por ejemplo, hoy como que es de testimonio, ¿verdad? Pero dije que solo 3 son permitidos. Pero mire, por ejemplo, para llegar a Ebenecer, usted es bendecido, bueno, por el Señor, pero ¿verdad que bendición estar bajo la cobertura del ministerio de Ebenecer? Fíjese que Dios me usó a mí. No del todo, pues de alguna manera, pero yo le estoy diciendo lo pequeño, porque ese es el tema. Ya le voy a leer palabra del Señor. Pero cuando estábamos en un tiempo que hacíamos encuentros, allá por el 2002, y entonces el primero que fue al encuentro fue mi esposo, ¿verdad? El pastor Joaquín. 4 fueron, ya no recuerdo quiénes fueron los otros 2, pero venían ellos tan entusiasmados y decían: ahora va a ir Dinora. Y yo no tenía ganas de ir, fíjese, nada de ganas de ir, y que vaya, y que vaya, y que vaya. Entonces yo fui, y precioso pues, ¿verdad? El encuentro. ¿Se acuerda usted quién estaba en esa época? ¿Verdad? No les voy a hablar de esa época así de todo, ¿verdad? Sino que la conexión que Dios hizo, mire. Entonces cuando fui, yo ya era vieja yo crecí en el Evangelio. Y entonces a mí no me perturbaba nada. Yo era como que no me inmutaba, ¿verdad? Y a mí me quería, usted ve cómo soy, hermano. No es que soy incrédula, soy como, no sé. No le puedo decir cómo, ¿verdad? Si soy bastante analítica, le diré. Entonces ahí las mujeres caían, las levantaban, volvían a caer, y la hermana Dinora, nada. Y como que decían: esa pastora del Salvador no recibe. Y entonces yo oía, ¿verdad?, la palabra y qué bonito, ¿verdad? Sí, qué bonito. Y ¿cómo está? Bien. ¿Y cómo se siente? Bien. ¿Y ha recibido? Sí, bien bonito todo. Entonces, pero pues no era, como que no les era suficiente. Pero de repente había una hermana ministrando el tema matrimonio. Y entonces, qué bonito, dije yo, qué bonito predica esa hermana. Y fue la plenaria que me gustó.
todas, o sea, todas estaban bonitas, ¿verdad? Pero estaba un poquito así, santo Dios, que esto va. Cuando caía una me apartaba, y yo no hallaba para dónde hacerme. Y entonces yo dije, qué bonito predica esa mujer. Y después, ¿verdad? Que terminó el encuentro, yo traté de acercarme, pero no pude. Y luego fuimos a servir. Y llevamos de aquí del Salvador 27 mujeres. Y ya fui yo y me pusieron de su coordinadora de una vez, ¿verdad? Porque era esposa de pastor. Y entonces cuando yo llegué, empecé a ver a las hermanas servidoras. Yo quería ubicar a la hermana, ¿verdad? Y no la vi. Y entonces después ya pasaron unos días, pero vi a la hermana Dorley, no sé si se acuerda de ella. Y yo le dije, disculpe, le dije yo, ¿verdad? Yo ando buscando a una hermana Chelita, así pelo blanco, le dije yo, pero no era por viejita, sino que, ¿verdad? Porque ya era así. Y entonces me dijo, yo creo que usted está preguntando por hermana Iris. Me dijo, sí, le dije yo, es que ella dio la plenaria de matrimonio la vez pasada y yo quería conocerla. Y entonces me dijeron, no, pues hoy no vino. Es que fíjese, me dijo alguien, que resulta que ella no se congrega con nosotros. Ella se congrega en Ministerios Ebenecer y resulta que este fin de semana Ministerios Ebenecer tiene un retiro de matrimonios, me dijeron, en Panajachel. Y entonces ella tuvo que ir porque ella es de esa iglesia. Y entonces yo me sentí triste, fíjese. Yo me sentí triste porque no la vi y a mí era la única predicadora que me había gustado. Hasta ahorita lo estoy confesando, 20 no sé cuántos años después, 22, ¿verdad? 22 años después. Nunca dije nada, me sometí y todo hasta ahora. Y entonces, dije yo, qué tristeza. Pero luego, después de ese que yo fui a servir, hicimos el retiro, el primer encuentro en El Salvador, que lo hicimos allá por Armenia, parece, subiendo así, ¿verdad? Una casa católica que se llama las Hermanas Somascas, creo, ¿verdad? Ya visto por ahí. Y entonces vino un equipo a servir y ahí venía hermana Iris. Y entonces cuando yo bien contenta, fíjese, y me acerqué. Hicimos clic con la hermana. Y entonces luego de esa vez que vino un equipo grande, se quedó ella con hermana Dorley viniendo como por un año. Usted se acuerda de esa época, ¿verdad? Entonces ella empezó a decirle a mi esposo, pastor, porque pues no era apóstol, ¿verdad? Le decía, pastor, ustedes tienen una iglesia apostólica. Todo un año, fíjese, le pasó diciendo a Salo, ustedes tienen una iglesia apostólica. No, hombre, usted vaya, conozca a nuestro apóstol, pero eso le costó, hermana Iris. Le costó, y entonces Salo le decía, sí, al ratito voy a llegar. Y nos empezó a traer cassette, ¿verdad? Cassette, y nosotros empezamos a escuchar cassette al apóstol Sergio sin conocerlo. Y yo me acuerdo que íbamos nosotros donde ellos, porque ya habíamos hecho una amistad, no estábamos en Ebenecer todavía, y cuando llegábamos, yo me acuerdo porque mire, sí, a Gonzalo costaba así que él escuchara, ¿verdad? Hacia otros que no fueran los de él, ¿verdad? Y entonces yo mejor ni oía porque no me gustaban esos temas, no los entendía, peor que me fueran a hablar de la reina del cielo, de la cuadridimensión. Yo decía cruz, no. Entonces, fíjese que me acuerdo yo que el hermano Alex Oliva, el esposo de la hermana Iris, andaba detrás, que viera que era para haber grabado esos momentos porque son parte de la historia, ¿verdad? Y entonces fíjese que le decía, pues sí, apóstol, es que mire, le voy a explicar. Le decía Salomón, pero Salomón no quería, yo me acuerdo que se movía. Y el hermano, es que mire, la palabra del Señor dice en tal parte, es que dicen esto, dicen lo otro. Y fíjese que por toda la casa andaba siguiendo a Salomón explicándole el hermano Alex, ¿verdad? Y Salomón solo le decía, es que mire, que tal cosa, es que esto, es que lo otro. Y el hermano, no, mire pastor, mire hermano Salo, mire esto y lo otro. Y empezaron, ¿verdad? Y fue, pues nosotros empezamos, él se mantuvo así, empezamos a oír hasta que una vez llegamos y no estaba hermana Iris, solo estaban sus hijas, y nos puso un video de Ministerios de Benecer. Y entonces empecé yo, que estaba de la hermana Ninosh, y me gustó. Y entonces nos habla hermana Iris y dice, alístense porque vamos a ir a la iglesia.
y dijo, y ya se fue Jennifer a buscarles lugar adelante. Y cabal, fíjese, llegamos y nos dieron lugar adelante. Y estaba el apóstol Sergio, porque mi esposo ya había ido y no había estado, ¿verdad? Y entonces el apóstol Sergio empezó a predicar y cada vez que llegaba nosotros estábamos por una columna y él se acercaba ahí, fíjese, y se le quedaba viendo a Salomón. Así, le estoy hablando del año 2006. Y entonces, y volvía a irse a predicar y regresaba y otra vez se paraba enfrente de Salo y se le quedaba viendo así. Y entonces hermana Iris le decía, hermano Salo, el apóstol lo está viendo, a saber por qué. Y entonces Salomón se puso nervioso. Él se puso nervioso, así como que no hallaba qué hacer. Y me decía, ¿y por qué me estará viendo el hermano Sergio? Me decía. Y yo le decía, a saber, Salo. Pero sí se le queda viendo bien fijo, le decía yo, ¿verdad? Y entonces me decía, ¿y por qué me mirará? Cuando ya se daba la vuelta me decía, ¿y por qué me mirará el apóstol? No sé, le decía. Algo ha hecho, le decía yo así, ¿verdad? Y entonces y me decía, ay, yo ya me puse nervioso, Dinora, ya me puse nervioso. Y fíjese que nunca habían platicado, era el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero vea las conexiones que hizo el Señor. No fueron así como aquí, mire, así que todo el mundo se entere, que vea. Y nosotros hay veces estamos condicionados, ¿verdad? O en un molde pensando que Dios actúa así. Pero le voy a leer la palabra del Señor porque ya mire, Deuteronomios 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo, recibe eso, para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Esto se lo estaba diciendo al pueblo de Israel, pero quiero decirle que usted es el Israel espiritual. Y luego dice, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mire qué precioso, hermano. No lo escogió el Señor porque usted mostraba una gran grandeza, ¿verdad? Sino, valga la redundancia, porque es grandeza, ¿verdad? Pero sino porque usted, aunque era un pueblo pequeño, porque esto, hermanos, es para el pueblo de Israel, le vuelvo a repetir, pero esto es para nosotros, una figura es para nosotros, ¿verdad? Sino que dice que el pueblo de Israel, cuando fue escogido, era el más pequeño. No lo escogió Dios porque habían muchos pueblos, hermanos, y la mayoría de los pueblos alrededor del pueblo de Israel eran idólatras, politeístas, ¿verdad? Adoraban muchos dioses, y entonces el Señor siempre quiso un pueblo que le amara. Siempre, hermanos, el Señor siempre quiso un pueblo que dijera, solo tú eres mi Dios, solo a ti te voy a rendir culto, solo a ti te voy a adorar. Y dice que ahí por eso, ese fue el deseo del Señor, y por eso levantó al pueblo de Israel, y por eso escogió a Abraham y le dijo, sal de Ur, de tu tierra, sal de tu parentela, ¿verdad? Porque de ti voy a ser una nación grande, de dos, ¿verdad? Con Sara. Y para colmo, hermanos, estéril a Sara. Estéril y Abraham viejo, ¿verdad? Porque no lo sacó cuando estaba jovencito. Y usted conoce la historia. Hoy no me voy a detener en la historia, ¿verdad? Usted conoce, hermanos, cómo el Señor le ordenó prácticamente. Bueno, para Abraham fue una orden que saliera, que dejara todo a sus familiares, que dejara a sus ancestros, que marcara, ¿verdad? Así como un límite. Y Abraham, hermanos, dice la Biblia que es declarado el padre de la fe. Él se fue como viendo al invisible. Qué precioso, ¿verdad? Cuando uno se pone a pensar en estos patriarcas, en estos héroes, hermanos, cómo le creyeron al Señor a pesar de sus debilidades. Mire, qué precioso, porque el Señor, ¿verdad? Si alguien logra conocer esto, que usted, hermano, usted no es grande. Usted es pequeño. A mí no me gusta, fíjese, le confieso, no me gusta cuando dicen el gran siervo, porque no hay grandes siervos. Hay siervos que le servimos a un Dios grande.
Él es el grande, Él es el bueno, Él es el misericordioso, ¿verdad? Nosotros solo somos siervos que hemos reconocido que tenemos un Dios grande. Entonces usted es pequeñito. ¿Y cómo nos bendice? A mí me bendice, por lo menos, ¿verdad? Cuando yo me pongo a leer, hermanos, todo esto, ¿verdad? Si usted lee Hebreos 11 y se da cuenta de todos esos llamados héroes. Héroes de la fe. Por la fe dice que apagaron fuegos impetuosos. Por la fe cerraron boca de leones. Por la fe conquistaron reinos. Por la fe hirieron a filo de espada a muchos, ¿verdad? Dice, mire hermano, dice que el mundo no era digno de ellos. Y no era gente extraordinaria o sobresaliente, pues si hay algunos sobresalientes, ¿verdad? Como Sansón y como otros mencionados, ¿verdad? Y Goliat, por ejemplo. Pero los que el Señor usó no era gente que sobresalía, gente experta, gente, sino que era gente que decidió amar a Dios. Gente que decidió creerle a Él, creer a su palabra, creer a lo que Él decía, porque era un tiempo en donde Dios hablaba. Entonces fueron gente que entendieron, hermanos, porque ese es el punto, para mí ese es el punto, entender. Si nosotros no entendemos, vamos a pasar dando vueltas como el pueblo de Israel, le diré. Pasando por los mismos lugares sin entender, sin reconocer y sin aplicar lo que Dios tiene y sin alcanzar. Porque el pueblo de Israel en su mayoría, hermanos, no alcanzaron, no lograron comprender, ¿verdad? Porque era un trabajo que se iba a hacer con Dios. No era que lo iban a hacer ni ellos solos, ni lo iba a hacer el Señor, ¿verdad? Y aquí está la tierra, ya se las despojé, ya se las limpié, ya se las sembré. Ahora vengan, ya les hice casitas aquí para... No era así. Sino que Él les decía, vayan porque van en mi nombre, vayan, conquisten, vayan, trabajen, vayan y desháganse de todas esas naciones enemigas mías, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es quiénes somos nosotros, sino es quién es Él. ¿Quién es Él en nosotros y nosotros cómo nos dejemos utilizar por Él? Entonces tenemos que cambiar de manera de pensar, tenemos que extendernos y renunciar a toda mentalidad de escasez en el nombre de Jesús. A toda mentalidad, hermanos, si nos metieron en un molde, pues. Si nos hicieron creer cómo era Dios y así es Dios, mira así, y tal vez eso no está conforme a la palabra del Señor, tenemos que renunciar así, estemos viejos ya. Y tenemos que, hay veces Dios está obrando, hermanos, aunque no lo miremos, ¿verdad? Dice el canto, está obrando, pero como le vuelvo a decir, nosotros pensamos o queremos que obre así como yo pienso, no miramos su obrar. Pero Dios obra. Dios obra, hermanos. Entonces que nos dé el Señor a través de su Espíritu Santo la capacidad de ver dónde Dios está obrando. ¿Verdad? Porque posiblemente mire usted con alguien, por alguien, un lugar, una persona, qué sé yo, hermanos, ya le conté, ya le testifiqué. Ahora usted tiene que pensar y analizar, no, hombre, el Señor entonces utilizó a aquella persona, utilizó aquel momento, utilizó aquella situación, aquella circunstancia para poder bendecirme, para poder traerme a este lugar, para poder llevarme allá. El Señor nos utiliza de distintas maneras. Nos utiliza a veces para levantar a otros, para bendecir a otros. Hermanos, seamos utilizados por el Señor. Entonces, aunque usted es pequeño, usted puede decir que era el más pequeño hasta de su familia. Tal vez no deporte, sino en todos los aspectos. Pero conoció a un Dios que es un Dios grande y poderoso. Le da una ofrenda de palmas a ese Dios que nosotros tenemos. Mire, dice esa palabra pequeño es mit o meat, ¿verdad? Porque no es inglés. Y entonces dice que es poco, breve, cosa insignificante, pequeño, poco, poquito. El Señor no necesita, hermano, una gran cantidad
para hacer la obra del Señor, le diré. Pero si nosotros nos podemos poner a su servicio, gloria a Dios. Mire, Éxodo 19:5 dice, qué lindo lo que habla. Me gustó mucho lo que decía el pastor Rubén el jueves, que hay veces nosotros no creemos lo que somos, lo que Dios ha declarado de nosotros, y nos seguimos sintiendo como aquellos 10, ¿verdad? Como ellos se sentían como langostas. Mire, dice, ahora pues, si en verdad escuchás mi voz y guardás mi pacto, seréis mi especial. Mire, un tesoro ya es grande, un tesoro, pero esto no dice solo un tesoro, sino que dice mi especial tesoro, o sea que hay otros tesoros, ¿verdad? Entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto era lo que el Señor quería del pueblo de Israel. Eso es lo que el Señor pretendía, hermanos, con el pueblo de Israel. Siempre quiso tener un pueblo que Él lo designara como su especial tesoro, como un pueblo que le iba a enseñar a las generaciones venideras a amarlo solo a Él, a rendirle culto solo a Él, a botar, hermanos, la idolatría, porque estaban entre medio, le vuelvo a repetir, entre medio de pueblos idólatras y terribles y con costumbres, hermanos, tremendas, como por ejemplo las costumbres que tenían los antiguos de estas tierras, ¿verdad? Que se lo mencionaba la vez pasada. Acá, hermanos, los que habitaban en estas tierras, especialmente en México, con los aztecas, le diré que eran pueblos sangrientos, criminales, todos le diré. Pero la historia dice que los aztecas se llevaban el primer lugar en cuanto a sacrificio de humanos. Eran terribles, hermanos. Sacrificaban jovencitas, vírgenes, y era como que yo digo, no sé, ¿verdad? Pero cuando alguien, yo veo en la palabra del Señor cómo, porque el viernes hablamos, no terminé el tema todavía, me tardé y no terminé, pero uno tiene que evolucionar, ¿verdad? A lo del Señor, a lo que el Señor quiere para uno. Si usted no evoluciona, hermanos, va a involucionar. Pero hay que buscar la perfección. Pero hay gente también que quiero decirle que empieza en lo malo y también son expertos en lo malo. Hay gente que tiene una expertise en lo malo y se va también evolucionando para el otro lado. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, la gente que vivía aquí, hermanos, era terrible, ¿verdad? Y así eran los que estaban alrededor del pueblo de Israel. Entonces, por eso el Señor quería un pueblo que le amara y que le enseñara a sus hijos, fíjese, amarle. Y entonces les decía el Señor, si ustedes hacen eso, van a ser para mí un especial tesoro. Eso que dice ahí, mire, entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, hermanos, esa palabra está declarada para usted. Si nosotros recibimos eso y nos guardamos y guardamos los mandamientos del Señor y se los inculcamos a nuestros hijos, hoy nosotros estamos llamados a ser un especial tesoro y un reino de sacerdotes, gloria a Dios, una nación santa, apartada, hermanos, solo para nuestro Señor. Entonces, aunque usted vea pequeñito al hermano, fellito, morenito, chiquitito, tiene a un Dios grande metido adentro. Así es que, hermano, cuídese. Y me tengo que cuidar yo de no menospreciar al hermano.
de no menospreciar a aquellos chiquititos que están allá, ¿verdad? Porque hay veces pensamos que nadie pelea por ellos. Y Dios pelea por ellos, fíjese. Y por usted también. Y por mí también. Así es que no menospreciemos a nadie. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nuestro corazón a un Dios bien grande, hermano, bien fuerte, bien poderoso. Gloria al Señor. Mire lo que dice también el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, esto a mí me gusta, hermano. Me bendice, yo lo leo y lo recibo, seguido lo recibo para mí. Hoy se lo doy a usted. Dice, tesoros en vasos de barro. Usted es un vasote de barro, un pichelón, dice. Bueno, el Señor lo está declarando vaso, ¿verdad? Pero dentro de ese, por eso le digo, dentro de ese hermano que usted mira ahí, que hay veces no le ve talla al hermano. ¿Verdad que sí? Hay veces usted dice, ay, pero es que quizás no va a poder el hermano. Sí, hermano, hay veces nos llevamos unas grandes sorpresotas con los hermanos, ¿verdad? Salen muy buenos en muchas cosas. Mire qué dice, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza, mire hermano, del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que usted no tenga de qué decir yo fui. Vean lo que dice, no somos vasijas. Somos vasijas en manos de un alfarero que decidió usarnos y poner dentro de nosotros un tesoro, hermanos, que se llama Cristo en vosotros, la esperanza de gloria para este mundo. Gloria a Dios. Y dice, mire, dentro de esa vasija que está ahí atrás suyo, adelante suyo, a la par suyo, usted mismo como una vasija, dentro dice que hay una extraordinaria grandeza. Lo que pasa que hay veces, como decía el pastor Rubén, no creemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y nos miramos al espejo, ay Dios, ¿verdad? Estás más gorda. Estás más gordo, más panzón, decía ayer Salo. ¿Verdad? Ay, me amanecieron más arrugas, más ojeras, tengo que dormir más. Y nos olvidamos de lo que Dios ha depositado en nosotros. Por eso es que Pablo decía que este es un depósito. Solo somos, hermanos, depósitos, ¿verdad? Y el diablo sabe eso. Por eso hay veces deposita él también su imitación de poder. Pero dentro de estas vasijas que tal vez parecemos insignificantes, hermanos, Dios dice, mire qué precioso, dice que extraordinaria grandeza ha depositado en usted. Lo puede recibir, aunque usted quizás sea de los que se menosprecian, porque fíjese que una de las maneras que usa el enemigo para que nosotros botemos todo esto, hermano, es el que nos menospreciemos. Por eso usa gente, el diablo, que el Señor lo reprenda, usa gente para enseñar el menosprecio. Porque el menosprecio hace que nosotros bloqueemos la extraordinaria grandeza que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Como barro, hermanos, como vasijas de barro, pero entendiendo que dentro de nosotros hay un extraordinario poder. Y es que nosotros, mire, vaya a buscar las enseñanzas de lo que es el poder de Dios. La dio en Chile el apóstol Sergio, ¿verdad? Porque hay veces creemos nosotros que el poder, venga, voy a orar y pulungún, que caiga y lo vuelvo a levantar y lo vuelvo a botar y lo vuelvo a levantar. Y que no, hermanos. El que usted tenga a Cristo en su corazón y que usted lo reciba y viva conforme a la palabra del Señor es una extraordinaria grandeza. Y usted vea la obra del Señor, que usted diga, Dios bendito, gracias porque me sacaste del lodo cenagoso.
Gracias porque fui sacado de ese vicio, de esa adicción, de ese pecado, de eso que no podía, Señor. Porque si usted se pone a analizar, hermanos, hay cosas que no se pueden hacer con el poder humano. No se pueden hacer, ¿verdad? Mi papi testificaba de que mi papá era alcohólico. Y entonces un día decidió aceptar a Cristo y nunca más. Ese es el poder de Dios. Él decía que sus amigos un día lo encontraron y lo bañaron con licor porque él dijo ya no más. Y le decía yo, papi, no le daban ganas. Pues al principio tal vez sí, me dijo. Pero el Señor hizo una obra en mí bien grande. Entonces yo sí soy creyente de que el Señor puede transformar a alguien, hermano. El Señor lo puede cambiar a usted en una noche. Y nos han estado hablando de la aceleración de los tiempos. Usted puede decir, ay, ya me agarró el tiempo, ya no voy a conquistar. Pues no es en sus fuerzas. No es por lo que usted, qué sé yo, es por la palabra del Señor. Porque Él depositó en nosotros un poder extraordinario, hermano, que ni siquiera lo podemos entender. Fíjese, y dice, mire, usted puede estar afligido en todo, aunque no debería. Pero dice, afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Gloria al Señor, ¿verdad? Por su palabra. Bendito es su nombre. ¿Qué me indica esto, hermano? Que aunque yo sea una vasija de barro y que tenga el poder de Dios depositado en mí, me puedo afligir por ratos. Me puedo sentir perseguida. Y esa es la palabra de la cruz. Mire, dice, ¿ve? Por tanto, hermano, no desfallezca. Le vengo a decir de parte del Señor esta mañana. Ya nos dijo también la palabra de profecía que el Señor nos mandó, ¿verdad? No desfallezcamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, aunque le aparezcan más arruguitas, más ojeras, ¿verdad? Y aunque usted sienta que su cuerpo ya no tiene la fuerza que debería, dice, mire, sin embargo, nuestro hombre interior o nuestra mujer interior se renueva de día en día. Eso es lo que tenemos que buscar. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, hermanos. Y esto necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude a entender, ¿verdad? Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino que en las cosas que no se ven. Gloria a Dios. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Así es que la circunstancia que usted esté viviendo no es la importante. La enfermedad que usted puede estar pasando no es la importante. La aflicción que usted puede estar, ay Dios mío, ¿y cómo voy a hacer? A saber, no sé yo, pero el Señor sí sabe. ¿Verdad? Y el Señor no necesita, hermanos, 10 años para no. Un de repente, ¿verdad? El Señor dice, en la noche están llorando, pero en la mañana tendrá gozo, alegría. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Esas son las maneras en que Dios trabaja, hermanos. Así es que mire, yo lo que le invito esta mañana, me falta todavía, ¿verdad? Pero dice que solo me queda 1 minuto. Quiero aprender a sujetarme al tiempo, le diré. Quiero aprender. Voy a empezar hoy. Está temprano, ¿verdad? Pero mire, lo que yo le quiero dejar a usted este día es que cambie su manera de pensar tan pequeña y reciba las cosas del Señor.
Mire, que cada día amanezcamos creyendo lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Que hoy puede ser el día que el Señor cambie nuestra situación. Hoy puede ser el día en que Dios me sane. Hoy puede ser el día en que Dios restaure mi familia. Hoy puede ser el día en que Dios me bendiga, me dé ese trabajo por lo que le he estado pidiendo. El Señor abra puertas de bendición o cierre puertas de maldición. Todos los días nos tenemos que levantar con esa mente, con ese pensamiento y con ese hablar, con esas declaraciones. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno, hermanos. Y aunque esta leve, usted diga, aunque esta leve tribulación no se compara, ¿verdad? Pero tenemos que ver ahora aquí también, hermanos, la misericordia del Señor sobre nuestras vidas. Y mire, sigue diciendo, fíjese, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. ¿Acaso no había gente mejor que usted? No habían muchos nobles, sino que el Señor escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie. Cuando dice nadie, nadie. Dios no lo escogió a usted por bueno, hermano, ni por sabio, ni siquiera por bonito, aunque es bonito. Lo escogió porque a Él le plació, hermano, depositar su poder en vasos, en vasijas de barro. ¿Por qué? No sé. Un día dice que vamos a conocer, así como fuimos conocidos. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Eso para nosotros debe de ser una esperanza de gloria cada día. Entonces, no menospreciemos las vasijas y apreciemos lo que Dios ha hecho en cada vasija. Amén. Mire, se me terminó el tiempo, pero esto es bien precioso que dice Éxodo 23:30. Estamos hablando de la grandeza de lo pequeño. Dice el Señor, fíjese, cuando les dice que les va a entregar la tierra, poco a poco echaré delante de ti a los enemigos, pues, a esas naciones. Poco a poco, dice, hasta que te multipliques. Mire qué bueno es el Señor, hermano. Hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fijaré tus límites, le dice, desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates. Porque en tus manos entregaré a los habitantes de esta tierra y los echaré de delante de ti. No de una sola vez. ¿Sabe por qué no los echó de una sola vez? Porque ellos necesitaban crecer, necesitaban multiplicarse. Y también les dice, no los puedo matar a todos tus enemigos de una vez, porque entonces van a venir las bestias. Y ya no vas a pelear con tus enemigos, sino que vas a pelear con las bestias que simbolizan los demonios, ¿verdad? Entonces, mire, el Señor quiere que nosotros vayamos así poco a poco. Poco a poco, que usted vaya creciendo, pero que donde está ahora, hermanos, usted vaya aprendiendo, ¿verdad? Usted dice, ay Dios, a mí solo la puerta me ponen. Poco a poco. Usted dice, hay solo café. No, pues casi ni hay para cafetería, ¿verdad? ¿Verdad? Pero usted, hermano, poco a poco usted dice, no, es que no, solo allá, ¿verdad? Solo a la hermana Lisneidi ahí. ¿Cuándo, Señor? Poco a poco, hermanos. Poco a poco, deje de estar deseando ser otra persona. Mejor no. Usted no sabe por lo que ha pasado esa persona, ¿verdad? Entonces, poco a poco, así trabaja el Señor. El Señor no trabaja aquí, venir de una sola vez. No, hermanos, ¿por qué? Porque necesitamos ir aprendiendo, ir conociendo. Entonces poco a poco, Él les decía, ni voy a siquiera que les voy a permitir que destruyan a todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque sus hijos también tienen que pelear y tienen que aprender estrategias de batalla. Y si yo les destruyo a todos sus enemigos, ¿con quiénes van a pelear sus hijos? Entonces ellos van a pensar que no hay enemigos. Se lo estoy parafraseando. Esto fue ya con Josué.
Entonces el Señor poco a poco, mire pero qué preciosa la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso usted, hermano, donde lo ubiquen, dele realeza, dele grandeza. Mire, los presidentes o los gobiernos que son inteligentes saben que la grandeza de un país no está en cuánto territorio tenga, sino en la gente, en el tipo de gente que tiene. Por ejemplo, El Salvador es el país bien pequeñito, ¿verdad? Pero es una bendición, hermano, si usted está a 20 minutos de la playa. ¿Para qué quiere estar? Hay gente que está 10 horas un día, hermano, para ir. No, hombre, no me parece. ¿Verdad? Imagínese viajar hasta en avión para ir al mar. Ay, no. Entonces, usted se recorre El Salvador, hermanos, en 6 horas por el tráfico, no porque 4. Somos un país chiquitito, pero la grandeza de un país no está en el territorio, está en la gente. Lo grande está en las personas, y eso usted y yo lo deberíamos de conocer. Por eso no importa, hermanos, que usted diga, ay, pero esto es tan insignificante. Póngale grandeza a usted. Póngale grandeza. Si usted, mire, si usted va a un trabajo, conocí a una persona, fíjese, cuando yo llegué a una escuela, no en la que estoy, sino que en otra, y esta persona trabajaba de ordenanza. Ay, un descuido terrible, fíjese. Pero a los meses que estar yo, se cambió, no sé por qué, porque no son cosas que no me corresponden. Pero llegó otro señor, y fíjese que empezó a transformar. Qué bonito es ese ser dador de vida a uno, ¿verdad? Fíjese, empezó a transformar y empezó por áreas que a limpiar, a sembrar plantas, a ponerles ladrillo así, mire, a la orilla, y aquellos espacios iban quedando transformados. Y yo salía y decía, lo que una gente trae dentro, ¿verdad? Lo refleja en lo que hace, le pone grandeza a lo que hace. Pero también conocí a una mujer, era esta que la habían contratado para limpiar, ¿verdad? En un área de la escuela. Y entonces le decía yo, ya no me acuerdo cómo se llamaba, y le decía yo, mire niña fulana, mire, aquí está bien sucio, le decía yo, venga, ay señor, ¿para qué si ya van a ensuciar más los niños? Hasta que se vayan voy a barrer. Y entonces yo decía, Padre Santo, y le decía yo, ¿y para qué va a barrer cuando los niños se vayan? Para que en la noche esté limpio y en el día esté sucio. No, hombre, barra ahorita. No, hombre, señor, ya va a ver. Ay, yo decía, Dios bendito, ¿verdad? Yo me ponía a barrer lo que a ella le tocaba, fíjese, lo terminaba haciendo yo. Ya cuando me miraba, señor, ¿para qué está barriendo si estos bichos son chucos? Me decía. Y yo le decía, no, pues que haya basura, pero va a ser basura nueva, le decía yo, ¿verdad? Pero toda la vieja la vamos a recoger, porque hermanos, hay veces traemos maneras de pensar a las que hoy le digo que tenemos que renunciar en el nombre de Jesús. Porque si no hacemos grande nuestra manera de pensar, no vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces mire, el Señor para salvarnos necesita un gran ejército. Ahí lo dice, no se lo digo yo, mire, Salmo 33:16, el rey no se salva por un gran ejército, ni es librado el valiente por la fuerza mucha que tenga. ¿Usted se siente fuerzudo? Vénganse los de la alabanza, ¿verdad? Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. He aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Gloria a Dios. Así es que usted puede ver una gran tempestad que viene para donde usted. El Señor ya tiene la manera de cómo lo va a librar. Si usted está dentro de los que le temen, ¿verdad? El Señor ya tiene las formas, hermano, ya tiene las estrategias. Usted no necesita un gran ejército ni una gran fuerza, sino que necesitamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor, ¿verdad?
Jonatán entendió eso, fíjese. Miren lo que los hermanos se ponen. Dice, mire, que Jonatán, el hijo de Saúl, si se acuerda de él, ¿verdad? Dice que llevaba su armadura y solo iba con su escudero. Pero ¿qué escudero, hermanos? Que el Señor nos dé escuderos así, ¿verdad? Porque dice que el Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y dice que su escudero le dijo: haz todo lo que tengas en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu disposición. Qué precioso, hermano. Cuando usted vaya a ayudarle a alguien, no vaya a ser estorbo, ¿verdad? No vaya a decir: ay, no, hombre, mejor regresémonos, es que no vamos a poder. No, mire qué escudero más importante lo que le dijo, ¿verdad? Haz todo lo que dispongas en tu corazón. Yo aquí estoy a tu disposición. Si nos vamos a morir los dos. Pero qué bonito principio. Este es un principio, hermanos, eterno. Uno, hace huir a 1000. Y 2, debería de 2000, ¿verdad? Pero en las matemáticas del Señor no es así. En las matemáticas del Señor es 1 a 1000 y 2 a 10,000. Tremendo. Entonces este es un principio eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar siempre. Va a estar, estuvo antes, está ahora y va a estar después. Va a estar después siempre. Son principios del Señor eternos. La Biblia está llena de principios para nosotros eternos, que son vigentes siempre, hermanos. Póngase de pie. Nos faltó lo poco en la provisión, fíjese. Esto es lo poco en las batallas. Yo no sé qué es lo que tenga usted, con qué manera de pensar vino hoy, sintiéndose apocado quizá. Hay veces así, ¿verdad? Nos sentimos: ay, yo no soy nada, ¿verdad? Mire, hermano, eso también es bíblico. Que nos sintamos de repente insignificantes, pero fíjese qué bueno. Es bueno porque entonces entendemos la grandeza del Señor. Solo así podemos entender que Él es grande, que Él es bueno. Se puede poner a usted ahora como una vasija, pero que guarda dentro de usted un tesoro especial, hermano, una grandeza extraordinaria. Puede recibir usted esta mañana esa grandeza extraordinaria del Señor dentro de usted. Créalo en el nombre de Jesús y recíbalo. Créalo ahora, hermano, en el nombre de Jesús. Levante su mano de allí donde esté, dígale al Señor: yo sé que soy una vasija de barro. Dígale a Él: yo sé que quizás soy el más insignificante de mi familia, quizás soy el más pobre, quizás soy el más pequeño, quizás soy el que menospreciaron dentro de la casa, pero sé que has puesto dentro de mí una extraordinaria grandeza, Señor. Quizás el enemigo también vio esa grandeza puesta en usted y quiso derribarlo, quiso afligirlo, pero esta mañana el Señor viene a cambiar todo eso en el nombre de Jesús. El Señor no necesita un gran ejército. El Señor no necesita más que usted le crea, hermano. Con una vasija que le crea, el Señor hace, el Señor obra, el Señor trabaja, el Señor actúa. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos esta mañana, Señor, creyendo lo que tu palabra dice. Creyendo, Señor, tus planes, Padre. Tus pensamientos que son más altos y más grandes que los nuestros, Señor. Yo renuncio, Señor, a mi propio pensamiento. Yo renuncio, Señor, a mi forma de pensar. Yo renuncio, Señor, a
palabra, Señor. Yo recibo esta palabra y también cierro el saco de semillas, Señor. Que nada arrebate tu palabra en el corazón de mis hermanos. Que nada, Señor, arrebate lo que tú has puesto, Señor, en nosotros. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Que podamos ver el agua en medio del desierto. Que podamos ver, Señor, la provisión en medio de los sitios que podamos tener de escasez, Señor. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amarra, Señor, el saco de semilla que produzca en nosotros el fruto para lo cual tú le enviaste, Señor. Y más, Señor, que podamos fructificar, Señor, con tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dios lo bendiga, hermano. Bendiga su semana de trabajo. Si usted ya está de vacaciones, disfrútelo. Bendiga su mesa el Señor, su arteza de amasar, su familia.